En esta lección nos sumergiremos en el uso de plantillas HTML y la carga de contenido estático, como archivos CSS y JavaScript, en una aplicación web desarrollada con Rebel. La combinación de plantillas dinámicas y contenido estático es esencial para crear interfaces de usuario atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web. Aprenderemos cómo incorporar las bibliotecas Bootstrap y jQuery en un proyecto Rebel para mejorar la apariencia y la profundidad de nuestra aplicación web. Exploraremos cómo crear y utilizar plantillas HTML en Rebel para generar contenido dinámico y personalizado en nuestras páginas web. Además, vamos a comprender cómo pasar datos desde los controladores de Rebel a las plantillas HTML y cómo renderizar estos datos dinámicamente en la interfaz de usuario de nuestra aplicación web. Así que vamos al tiempo de práctica. Así que bien, vamos a hacer un poco de limpieza, porque antes teníamos todo esto abierto, teníamos un servidor aquí corriendo, teníamos otro por acá, así que voy a comenzar a eliminar algunos proyectos que he ido creando, para que solamente nos quedemos con uno. En este caso nos vamos a quedar solamente con Rebel Application. Para ello entonces hago un pwd para saber dónde estoy ubicado. Dice que estoy en Rebel y dentro de Rebel entonces voy a hacer un rm-rf first application. También voy a decirle second, enter, y a su vez voy a indicarle github.com. Por ende ya nos quedamos simplemente con Rebel Application. Estupendo. Ya que estamos con ahora vamos a crear y utilizar plantillas. Así que en el controlador correspondiente voy a proceder a pasar algunos datos a la plantilla y renderizarla. Entonces nos vamos a Rebel Application, a directorio app, controllers, app.go, y este sería nuestro controlador. Bien, en este controlador voy a pasarle dos datos. En este caso, un título y un mensaje. Para ello entonces puedo hacerlo perfectamente directamente en esta función que es index, y en index, ya que se le pasan todos estos parámetros, entonces voy a crear un mapa de datos donde le voy a llamar datos. Entonces le digo igual a un map directamente de esta manera, y entonces aquí le voy a pasar lo que son los valores, y en este caso le voy a decir title, y en título le voy a indicar página de inicio, así directamente. Voy a pasar un segundo valor que sería message, y aquí le voy a indicar un hola desde Rebel, tal cual. Perfecto, y aquí cierro de esta manera. A fin de cuentas ya tengo datos acá. Bien, voy a pedir ahora mismo que haga un render y que pase datos como parámetro. Así que bien, ya que tenemos esto, ahora procedemos a ir al directorio de vistas, y las vistas se encuentran dentro de el directorio views, y entonces acá vamos a identificar index.html, que es este. Así que voy a abrirlo en dos partes, hacer más grande esto, cierro acá, así que con el fin ya puedo ver mi controlador y a su vez el HTML. Voy a bajar esto acá también. Estupendo. Creo que acá se puede observar perfectamente. Aquí me dice que todo está funcional y a su vez, si lo comenzamos a analizar, dice que comienza a aplicar un título y este título es home, tal cual. Por ende, para no chocar con esto, lo voy a poner esto en español, título y mensaje, tal cual, de esta manera. Bien, ya que lo tenemos de esta manera, aquí habilita una nueva variable, title, con el valor home, y a su vez están invocando la plantilla header HTML. Si me preguntan dónde está header HTML, se encuentra acá. Luego este sería como el body del proyecto y finalmente termina con footer.html, que es el que se encuentra por acá. Bien, desde este punto, ¿cómo mando a llamar estos datos, tanto título como mensaje? Por ende, sería tan sencillo como venir
y aplicar que en vez de este it works mande a buscar directamente a datos.título de esta manera, y que en el párrafo también mande a mostrar mensaje de esta manera. A fin de cuenta de que si yo trato de correr este servidor, sería un Rebel RAM y le voy a aplicar Rebel Application. Hago Enter y entonces este ya está corriendo. Bien, en el navegador puedo observar esto. Recuerden de que a este en especial se le habilitó el puerto 5000 en vez del 9000. Por lo cual entonces aquí tenemos el localhost en el 5000 y si recargo, ojo, estamos haciendo la solicitud, recargamos de nuevo y este dice página de inicio, hola desde Rebel. Y en efecto, esto aparece porque en principio, desde acá se le mandó la información y desde acá se recibió y se imprime de esta manera. Así que esto ya nos está quedando funcional. Ahora bien, ¿qué pasaría si intento modificar lo que son las librerías como Bootstrap y jQuery? ¿Por qué hago esta consulta retórica? ¿Por qué? Precisamente porque si observamos, el proyecto desde Rebel en automático ya nos genera estos scripts. Venimos a CSS y venimos a JS. Aquí están. Pero nos genera una versión que podemos llamarle deprecada o podemos llamarle tradicional. Ya no está tan actualizado. Por lo cual a mí me encantaría poder actualizar estas librerías. En fin, ¿cómo procedemos a hacer eso? Bueno, desde el navegador puedo hacer una búsqueda y aplicar directamente la búsqueda como Bootstrap. Y a Bootstrap, vamos a maximizar esto, puedo encontrar que está la versión 4.6 también disponible, aparte de la 5, y la versión 4.6 está más que bien. Por lo cual, ¿qué tendría que hacer para poder obtener esta librería? Es tan sencillo como irse y darle clic al botón Download, listo por ahí, y luego voy a descargar este que dice Compile CSS y JS. Por ende, hacer clic en el botón Download y este va a proceder a bajar el proyecto Bootstrap 4.6.2-dist de esta manera. Así que bien, vamos a revisar este proyecto que se encontraría en descargas. Lo tenemos por acá. Voy a descomprimirlo. Listo por ahí. Lo tenemos. Si se fijan en dist tenemos CSS, todos sus ficheritos, y a su vez en JS tenemos todos sus ficheritos. Bien, esto que está descompreso acá, voy a llevármelo, voy a trasladarlo al proyecto que tenemos actualmente en ejecución. Voy a probar primeramente con los CSS. Me lo voy a llevar todos, aunque en realidad solo necesito dos archivos. Así que voy a tomar los CSS y los JS y voy a ir al proyecto y desde acá voy a decirle de que me muestre dónde se encuentra este directorio. Así que le digo que me lo muestre. Así que llego a Public y acá doy pegar aquello que copié y como pueden observar ya tengo esa información acá. Entonces ya lo tenemos colocado dentro del proyecto, por lo cual ahí vamos bien. Bien, ahora voy a proceder a buscar jQuery. Y jQuery sería básicamente reutilizar la búsqueda por acá e indicarle jQuery de esta manera. Vamos a ir acá y aquí tenemos el botón Download jQuery. Por ende hago clic aquí y aquí podemos elegir básicamente la primera opción, que sería aquí Download the Compressed Production jQuery. Así que le hacemos clic aquí y este no me descarga el archivo en sí, sino que me muestra el contenido JS, por lo cual tengo que guardarlo. Así que con un control S vamos acá y le indicamos dónde lo quiero guardar. En este caso particular estamos dentro de Documents y estamos en el repositorio, pero voy a tirarlo directamente en Download para después de ahí simplemente moverlo. Bien, voy a llegar hasta el punto y entonces voy a proceder a copiar
este JS, llego al proyecto directamente y acá se pueden observar tenemos JS y acá lo puedo pegar. Así como está este en su versión anterior, puedo pegarlo acá en la 3.7.1. Y esto sería todo realmente. Así que ya lo tenemos por ahí. Vuelvo al proyecto. Y en el proyecto vamos a invocar estos archivos estáticos de Bootstrap. Por ende, ¿cómo hacemos esto? Tenemos un archivo que se llama header.html. Aquí normalmente se van a poner las cabeceras y en footer se van a poner todo lo que viene siendo archivo JavaScript. Sin embargo, vamos a ver cómo está estructurado este header. Vamos a ello. Tenemos header.html. Cierro esto por acá. Y en el header dice que está invocando de hecho el jQuery JS, también el Bootstrap de esta manera. Y también los CSS. Por lo cual, si acá busco, dice que este simplemente se llama Bootstrap CSS o Bootstrap Min CSS, que son los que podemos ocupar. A su vez también Bootstrap JS o si no Bootstrap.min.js. Bien, vamos a utilizar los min, que son minificados. Para ellos entonces decimos que este para CSS lo tenemos de esa manera. Y también como el otro Bootstrap lo tenemos con el min de esta manera. Y por último el jQuery tendría que variar la versión. La versión sería 3.7.1. Siempre .min.js. Así que guardo. Y ya tengo modificado este fichero. Básicamente no hay que modificar nada más. Por lo cual ahora lo que toca es buscar lo que es el footer. Como para poder encontrar qué cambios podemos obtener ahí. Así que bien. Podemos observar que el index, ahí está. En este caso ya están agregados los archivos necesarios. Por ende, si busco dentro del navegador todo aquello que me diga que ha cambiado algo, sería acá, recargo, y este está haciendo nuevamente la consulta al puerto 5000. El servidor no lo he quitado, por lo cual sigue por acá. Pero si lo busco nuevamente, volver a cargar, aquí se ha desconfigurado algunos estilos. Esto es totalmente normal porque se ha cambiado la versión del Bootstrap. Bien, ¿cómo mejoramos esto? Vamos a mejorarlo. Vamos a ponerle un poco de Bootstrap actual. Bien, dice que acá tenemos un Jumbotron, lo cual me parece bien. Sin embargo, este estilo está un poco de más. ¿Por qué? Porque existen diferentes clases, como por ejemplo background, info, y a su vez le digo que el texto sea blanco. Bien, aquí tenemos un row, lo cual me parece bien. Sin embargo, voy a separarlos en dos row. Entonces le voy a indicar row de esta manera y tengo dos. Bien, aquí voy a utilizar un h1 y en este h1 voy a ponerle una clase llamada display-4 para identificar lo que es el mensaje. Entonces, en el mensaje bien puedo utilizar un h1, sino un párrafo, tal y como se venía aplicando de esta manera, y este sería el dato. Guardo por acá y acá tengo nuevamente el título, que es lo que necesito. En este caso un h1 aquí me viene bien. Entonces acá le puedo dar también una clase con display. En vez de 4 le voy a indicar que sea 1 para que sea más grande. Y lo tenemos de esta manera. Bien, ¿qué otra cosa podemos checar? Creo que por ahí ya pudiéramos haberle aplicado algunas cosas de Bootstrap 4.6. Así que voy nuevamente al navegador, recargo y en efecto ya tenemos una mejor vista. Así que ahí puedes observar que las solicitudes a los nuevos ficheros pues son correctas. ¿Qué más podemos hacer para validar esto? Bueno, vamos a ver el código fuente, vamos a hacer un clic derecho, vamos a hacer inspeccionar. Y en inspeccionar nos vamos a Network. Y desde Network, al momento de cargar esto, aquí me indica de que está cargando jQuery 3.7.1 y a su vez está cargando esta nueva versión de Bootstrap y de Bootstrap JS, tanto como CSS también. Así que, al dominar el uso de plantillas y la carga de contenido estático en Rebel, podremos construir aplicaciones web más dinámicas y atractivas para nuestros usuarios.
Estas habilidades son fundamentales para crear interfaces de usuarios atractivas y funcionales en nuestras aplicaciones web, lo que mejora significativamente la experiencia del usuario final.